minutos, creo que conviene que tomemos un minuto más para quienes están en las gradas, que busquen un asiento y pasen ahí para que puedan escuchar más cómodamente. Pero un minuto, no 5, por favor. Aquí hay lugares todavía. Bien, muy buenos días. Verdaderamente tenemos el día de hoy a una personalidad de la Academia Española, diría yo mundial, don Rafael Termes, de quien voy a leer un breve resumen de sus ejecutorias profesionales y académicas para que puedan ustedes conocer algunos de los antecedentes de su muy fructífera y muy larga carrera profesional. Pero primero quiero agradecerle en nombre de nuestra Facultad de Derecho que esté con nosotros. Es un viaje largo, tiene muchísimas ocupaciones y muy importantes, y todo ello debe llenarnos de agradecimiento y de alegría por tenerlo con nosotros. Estamos aquí ávidos de conocer, de saber, de profundizar en todos estos aspectos que durante esta semana el profesor Termes estará desarrollando para nosotros. Esperamos que muchas semillas intelectuales quedarán en nuestras mentes para seguir desarrollándolas, para seguir creciendo con ese germen de sus enseñanzas. Rafael Termes es doctor, ingeniero industrial, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Es profesor de Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de la Universidad de Navarra, y en esta condición desde la fundación del Instituto en 1958. Ha venido impartiendo cursos de su especialidad tanto en los programas de perfeccionamiento para empresarios como en los programas de máster en los campus de Barcelona y Madrid, centro del que es director desde septiembre de 1991. Es además consejero del Banco Popular Español y consejero delegado del mismo banco desde 1966 a 1990. Fue presidente de la Asociación Española de Banca Privada desde noviembre de 1977 hasta mayo de 1990. Desde marzo de 1978 hasta 1995 fue vocal del Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección. Es presidente de honor del Instituto Español de Analistas Financieros y presidente del Centro Internacional de Investigación Financiera del IES. Defensor de la libertad de la persona humana en todos los aspectos y de la economía de mercado como el mejor sistema de organización social. Tiene publicados, entre otros libros, El poder creador del riesgo, El estatismo a la libertad, Perspectiva de los países del Este, desde la banca, 3 décadas de la vida económica española y muchas otras obras, artículos, ensayos, toda índole. Es para nosotros, pues,
un honor y un privilegio contar con don Rafael Teremes en esta ocasión. Le damos la más cordial bienvenida y sin más preámbulo lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor decano. Yo agradezco muy sinceramente a la Universidad Francisco Moratín la invitación que me ha hecho a pasar esta semana en nuestros claustro universitario. Y lo agradezco por dos razones. La primera, porque así me ha permitido visitar por primera vez en mi ya no corta vida este maravilloso país de Guatemala que estoy empezando a cruzar. En segundo lugar, porque me ha permitido ver con mis propios ojos la labor que está realizando esta Universidad Francisco Marroquín, de la que tenía mucha información, y ver así directamente la magnífica labor en defensa de la libertad y de la justicia, como reza el himno de la universidad que acabo de conocer, no solamente en Guatemala, sino con una población mucho más extensa en el mundo. La sesión que se me ha pedido para esta mañana lleva como título ¿Por qué ser liberal? Y muchas veces algunas personas, conociendo mis defensas de las tesis liberales y mi propósito de acomodar mi pensamiento y mi conducta lo más consecuentemente que sé y puedo a la fe y a la moral católica, me han hecho esta pregunta: ¿se puede ser liberal en economía y dogmático en otros aspectos de la vida? El contenido de mi exposición irá destinado a contestar esta pregunta, porque entiendo que este permanente actualidad encierra o puede encerrar alguna confusión de ideas en el empleo de determinados términos, cosa que me gustaría aclarar. Si no es de recibo el ejercicio cínico del poder que se esconde tras la famosa pregunta ¿libertad para qué?, tampoco sería la que, como heredera del más antiguo que es la verdad, se formulara con un descarado ¿verdad para qué? Verdad sí, para poder elegir. Como no es posible elegir a ciegas, sin la luz de la verdad no ser realmente libre, ya que ser libre, según es propio del hombre, consiste en poder elegir. Y la elección definitiva para el hombre es la que opta por la verdad o por el error, por el bien o por el mal. Esto es, por los aspectos tanto absolutos como relativos, cuestionables, opinables de la verdad y el bien y de sus negaciones teóricas y prácticas. De aquí que un hombre es liberado, como tal hombre, cuando defiende su libertad y la libertad ajena para apostar por los distintos aspectos de la verdad y el bien, pero también de un amplio margen de comprensión ante los errores ajenos, sean teóricos o prácticos. Si de lo que se trata es de un hombre que no cree en la verdad o no está dispuesto a defenderla para sí y para los demás, ya no estamos ante un liberal, sino pura y simplemente ante un escéptico o ante un pusilánime. El fondo del tema no está, pues, en no creer para ser liberal, ni mucho menos en llamar dogmática o creyente por el hecho de serlo. Esta misma manera de ser y decirse liberal cae del lado del escepticismo y sus consecuencias directas e indirectas. El liberal cree en la libertad ante todo, pero nada le impide creer también en una concepción del hombre y de la vida y hasta en una formulación determinada de la misma. El ejercicio de la libertad requiere tanto la ausencia del error como el estar inmune de cualquier clase de violencia. En la práctica jurídica se entiende que el libre
consentimiento va acompañado de uno y otro requisito. Ni la libertad sin verdad es posible, ni la verdad sin libertad es admisible. Por esto, el cristiano sabe, por un lado, que en máxima evangélica por demás conocida, solo la verdad nos hace libres. Y por otro lado, que no puede intentar imponerse la verdad y el bien por métodos violentos, sean estos físicos o morales. De aquí se deduce el respeto a la libertad de las conciencias, hasta en ese aspecto crucial que estriba en la libertad religiosa, en cuanto a inmunidad de coacción civil declarada por el Concilio Vaticano II. El creyente, al menos el católico, dista tanto del escéptico como del dogmático o del intolerante. Ser y mostrarse creyente no equivale a ser dogmático, como tampoco ser liberal equivale a ser escéptico. El hombre de temple dogmático se resiste a acatar las verdades absolutas y tiende a absolutizar en su beneficio las relativas. No ama, defiende y profesa ninguna verdad, sino su propio yo. El falso liberal, en cambio, quien considerara inadmisible todo lo que se aparta de su propia manera liberal de enjuiciar principios y acontecimientos. Ese acaba siendo un dogmático al revés, quizá por aquello, como decimos por lo menos en mi tierra, de que los extremos se tocan. Las anteriores consideraciones, referidas principalmente al sujeto agente, nos llevan a pensar en los objetos de la libre elección. Estos objetos son evidentemente innumerables, y la gran mayoría de ellos de naturaleza indiferente, es decir, ni buenos ni malos, de modo que la calificación del acto depende de la intención del sujeto. Solo son lo que corrientemente llamamos temas opinables. Para unos son buenos, para otros son malos. Para este es mejor lo uno, para aquel es mejor lo otro. Ahí caen una gran parte de las materias de la vida social, política, económica, cultural, etc. Parece claro que en estas materias el respeto a la opinión ajena no puede ofrecer grandes dificultades, y menos para un liberal, aunque desgraciadamente haya gentes que se llame así y estima intolerable que haya quien piense distinto de lo que ellos piensan en materias tan contingentes. Descendiendo al campo concreto de la economía, para mí está claro que es mejor para un país y para todos sus habitantes un sistema de economía libre de mercado que un sistema de economía regulada por la intervención del Estado. Creo que un sistema basado en la libertad individual, en la cooperación voluntaria y en la igualdad de oportunidades con todos sus defectos, promueve el bien común de manera más efectiva que el sistema que, partiendo de teoría de mejores intenciones, tiende a la igualdad de resultados para todos mediante la intromisión del Estado en la esfera propia de la actividad privada. Estoy convencido de que los resultados de este Estado paternalista y del bienestar son y necesariamente tienen que seguir siendo desastrosos, porque, como recuerda Milton Friedman, cuando se intenta ayudar al interés público alimentando la intervención pública, se producen los efectos derivados de una mano invisible que, actuando en dirección opuesta a la que señalara Adam Smith, conduce a alcanzar intereses privados que no formaban parte de las intenciones pretendidamente sociales. Yo estoy convencido de todo ello, y para defender mi punto de vista y lograr adhesiones de terceros al mismo, me considero en el derecho de esgrimir cuantos argumentos teóricos y empíricos tenga a mi alcance. Sin embargo, a fuerza liberal tengo que admitir que otros piensen de otra manera y defiendan también con sus propios argumentos su opuesto punto de vista. Incluso puedo pensar que, aunque de momento no lo vea así, mis oponentes pueden tener más razón que yo. Esto no es escepticismo. Esto, tratándose de temas contingentes, no es más que otra manifestación del liberalismo tal como yo lo entiendo. Digo tal como yo lo entiendo, porque, como es bien patente, no siempre con la misma palabra se expresan idénticos conceptos. A veces se significan incluso cosas muy opuestas. Todos sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos liberal significa más bien socialdemócrata. Creo que con lo que llevo dicho se intuye ya en qué clase de liberalismo, filosóficamente hablando, me inscribo. Pero si hiciera falta, espero que el resto de mi charla lo deje claro del todo.
Este conflicto de opiniones en temas opinables se resuelve en la práctica por el sistema de las mayorías, que es la esencia de la democracia. Si en un lugar y tiempo determinados la mayoría piensa que es mejor este modelo que el otro, el verdadero liberal, después de haber luchado por el triunfo de su opinión, acepta el veredicto de las urnas y la solución que las mismas han dado, sin pretender en modo alguno imponer por la fuerza su propia verdad, pero sin obstáculo, desde luego, de seguir trabajando para que en la próxima oportunidad sus convicciones resulten mayoritarias. Esto me parece un apéndice de la coherencia interna de mi liberalismo. Las libertades económicas deben ir de la mano de las libertades políticas. Y así como entiendo que sin libertades políticas puede haber o no haber libertad económica, no entiendo cómo el socialismo y sus emparentados puedan pretender un sistema de plenas libertades políticas sin plena libertad económica. Pero hay en todos los campos que antes he citado, y desde luego en el de la matemática, en el de la física, en el de la filosofía y en el de la religión, proposiciones que no son opinables. O son verdaderas o son falsas. Unas y otras pueden ser evidentes por sí mismas o pueden necesitar prueba. Lo que no pueden ser es materia de votación. Por ejemplo, 2 y 2 son 4. El todo es mayor que la parte. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. La atracción entre dos cuerpos es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Dios existe. De estas proposiciones, las 3 primeras son evidentes, las 3 últimas son demostrables. Pero la verdad o falsedad de todas ellas no puede ser sometida a votación. Si contrariando el sentido común se hiciera, cualquiera que fuera el resultado de la elección, las proposiciones en relación a la verdad seguirán siendo lo que son. Es evidente que los hombres son libres para decir por mayoría o unánimemente que 2 y 2 son 5, o que la parte es mayor que el todo, o que Dios no existe, como decidieron ciertos ateístas madrileños, decimonónicos, en votación secreta en la que Dios perdió por un voto. Todas estas cosas pueden hacerse, pero los que las hagan habrán hecho un mal uso de su libertad porque la habrán empleado para adherirse al error. Y el límite de la libertad está en la verdad. Si de la verdad pasamos al bien, podemos hacer consideraciones idénticas. Para todo el mundo es evidente que ayudar al prójimo es bueno y que matar es malo. En cambio no es evidente, por ello necesita demostración, por ejemplo, que el matrimonio, si es verdadero matrimonio, es único e internamente indisoluble, y que entre los cristianos el único matrimonio válido es el canónico, que el aborto provocado, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la concepción, es un homicidio, etc. Pueden todas estas cosas someterse a votación, pero el resultado de la misma es irrelevante en relación a la calificación moral de dichas proposiciones. Pueden evidentemente hacerse leyes que regulen estas y otras cosas referentes al comportamiento humano, pero estas disposiciones, si no son conformes a las exigencias de la moral natural, al no poder ser tomadas como norma de conducta, no son, propiamente hablando, leyes, sino más bien corrupciones de ley. Como no existe un verdadero pluralismo ético, no hay más que una moral correspondiente a la naturaleza humana, esas leyes no son expresión de pluralismo, sino de permisivismo jurídico. En el campo de las cosas no evidentes es donde surge el problema de cómo saber si son verdaderas o falsas, si son buenas o malas. No parece que haya más que 2 caminos. Uno, el razonamiento demostrativo, sea propio o sea apropiado. Otro, la creencia en el testimonio ajeno. La importancia de esta segunda vía de conocimiento es tan grande que no solo la mayor parte, sino las más importantes de nuestras convicciones las tenemos gracias a ella. Piénsese no ya en todos los conocimientos históricos, sino en el hecho de que solo por testimonio ajeno hemos llegado a saber las verdades que más íntimamente nos afectan. En cuanto al otro camino, el del racionamiento, es admisible, por ejemplo, que algunas personas con gran esfuerzo de su razón puedan llegar a conocer el contenido íntegro de la ley natural
hoy generalmente aludida bajo el nombre de derechos humanos. Pero si dejamos aparte los principios fundamentales de dicha ley, haz el bien y evita el mal, no quieras para otros lo que no quieras para ti, etc., la gran mayoría de nosotros, al no ser capaces de llegar por nosotros mismos a los principios secundarios y a las últimas consecuencias de la ley natural, necesitamos apoyarnos en el testimonio ajeno. Esto es lo que hacemos los católicos al aceptar el testimonio de la Iglesia, no solo sobre las verdades del orden sobrenatural que su magisterio nos propone, sino también las consecuencias de la ley natural misma por ella interpretada. Por tanto, cuando un católico acepta el dogma y la moral de la Iglesia para orientar su conducta civil en los temas que tocan a uno o a otra, no renuncia a su libertad, sino que hace uso de la misma para adherirse a la verdad conocida por la vía del testimonio ajeno. En este caso, el testimonio revelado, que en su propia creencia es verídico y veraz, es decir, no puede ni engañarse ni engañar. Cuando yo acepto íntegramente la doctrina de la Iglesia, no es que deje de ser liberal para ser dogmático, entendiendo estas dos posturas como antitéticas, es que la definición dogmático-moral de la Iglesia Católica constituyen para mí una manera adecuada de llegar al conocimiento de la verdad a la que libremente me adhiero, respetando desde luego a las personas que usan de la misma libertad que yo para adherirse a lo que me consta que es error y por tanto nunca podré aceptar por muy extendido que esté tal error. Cierto que todo esto solo vale para los católicos que quieren comportarse como tales y que en aplicación del principio de la libertad de conciencias no puede imponerse a nadie la aceptación por la fuerza de estas ideas, aunque un católico no solamente puede, sino que debe intentar convencer a los demás de lo acertado de sus convicciones. Una cosa es imponer y otra es convencer. La consecuencia de ello es que si no logra convencer, procede a comprender la actitud de los demás, sin por ello apearse de la verdad conocida, aunque los demás fueran la inmensa mayoría. Contestada la pregunta que encabezaba mi charla, quisiera ahora, con mayor detenimiento, extender la tesis expuesta al campo de la economía. Durante los últimos años, en especial desde 1983, respondiendo a una convicción desde mucho antes profundamente arraigada en mí, me he dedicado con los más variados foros y aprovechando muy diversas oportunidades a defender la superioridad del sistema de organización que conocemos con los nombres de capitalismo, economía liberal o libre mercado. Esta defensa no la he hecho en términos de resultados, ya que a lo largo del periodo que me refiero se ha hecho cada vez más evidente que son mejores que los logrados por cualquier otro sistema, sino partiendo de la primacía moral a que el sistema se hace acreedor al basarse en el fomento y protección de la libertad, característica esencial y distintiva del hombre, en la que radica su gran dignidad y que en cambio no es respetada en los sistemas económicos colectivistas. Siempre he dicho que si un sistema económico proporcionara mejores resultados materiales a cambio de conculcar la libertad, habría que renunciar al mayor bienestar económico para salvar la libertad. La bondad de un sistema, su valor moral, no se mide por los resultados, como quisieran los partidarios del consecuencialismo, sino por la manera de producir estos resultados, lo cual depende fundamentalmente de la manera de entender lo que es el hombre y que se traduce en la forma como dentro del sistema en cuestión actúan y son tratadas las personas implicadas o afectadas por el proceso. Pero la primacía de la libertad, valor en el que se asienta el liberalismo económico, hay que afirmarla no solo frente a los resultados, sino también al ponerlo en contraste con la deseable realización del bien ético. Toda la sana filosofía moral concuerda en que el bien no puede imponerse por la fuerza. Antes es la libertad que el bien. Entre los muchos que desde Aristóteles han formulado este principio, Leonardo Polo, profesor de la Universidad de Navarra, por ejemplo, dice que gracias a su libertad el hombre se puede decidir a mejorar, aunque también puede decidirse a ser malo, cosa que sin o con menos libertad sería más difícil. Pero si para programar una buena sociedad se eliminara la libertad,
se cometería la mayor de las insensateces. Es preferible que haya libertad aunque la gente se porte mal, a tratar de implantar la ética a costa de la libertad. Tal implantación, dice el profesor Polo, no es en modo alguno la realización de lo ético. Si el hombre no fuera dueño de sus actos, no podría realizar lo ético, aunque consideradas las cosas desde otro punto de vista, libertad de determinación versus libertad de coacción, solamente al realizar lo ético, es decir, al adherirse a la verdad o al bien, es el hombre verdaderamente libre. Dicho de forma coloquial, la libertad no es hacer lo que nos da la gana. Hacer lo que nos da la gana, dice el filósofo Juan Antonio Marina, no es ser libre, es obligarme a hacer lo que la gana decide hacer. La libertad, en el pensamiento del beato José María Escrivá de Balaguer, fundador de la Universidad de Navarra, es hacer lo que se debe hacer porque nos da la gana. En cualquier caso, aunque la ética no puede imponerse, es deseable que el hombre sea voluntariamente ético y que la sociedad de los hombres sea una sociedad ética. Desgraciadamente, esta deseable situación tal vez nunca se ha visto totalmente reflejada en la realidad social y desde luego está muy lejos de serlo en nuestras contemporáneas sociedades, en las que apreciamos que si no en forma mayoritaria, sino por lo menos de manera muy extendida, las personas adoptan comportamientos egoístas, avariciosos, materialistas, hedonistas, disolutos, corruptos, prevaricantes, no éticos en suma, poniendo de manifiesto el abismo que de hecho existe entre el deber ser y el ser. No cabe, por otra parte, negar que estas lacras se producen incluso en sociedades en las que en forma más o menos acentuada imperan los principios del capitalismo, del liberalismo económico, de la economía de mercado. Esta coexistencia de economía de mercado y degradación de los valores morales es la que explica que haya personas intelectualmente honradas y moralmente preocupadas que, creyendo ver una relación de causalidad entre los dos hechos que yo acabo de presentar como simplemente concomitantes, consideran que el sistema capitalista descansa en principios o postulados que, siendo en sí mismos éticamente inaceptables, si bien son capaces de producir resultados materiales satisfactorios, forzosamente han de tener efectos moralmente perversos. Mi reacción a este planteamiento ha sido negar simplemente la pretendida causalidad. Los vicios y los fallos aislados en los comportamientos individuales, que evidentemente pueden generar estructuras sociales perversas, no son atribuibles al sistema capitalismo, entre otras cosas porque las mismas o peores lacras se producen, como continuamente se pone de manifiesto, en los sistemas colectivistas. Sin embargo, un imaginario objetor, portavoz de la postura crítica frente al capitalismo, podría decir que el sistema económico no es como un martillo o un pincel, instrumentos físicos que permanecen neutros e inmutables cualquiera que sea la mano y tras ello la mente que los maneja, sino que son una realidad humana que es penetrada por el sistema ético-cultural en cuyo interior se sitúa y que a su vez es capaz de influir sobre la configuración y evolución del propio sistema ético-cultural. Es más, elevándose a planos cada vez más generales, cabría decir que la conexión entre ética y técnica, entre ética y ciencia, es vital e intensa. Por ello, las relaciones entre de un lado ética y de otro lado ciencia y técnica en general, o entre ética y economía en particular, no son relaciones de mera juxtaposición o de coexistencia, sino de interacción profunda. Si fuera esto así, como nuestro imaginario interpelante pretende, habría que aceptar la necesidad de reflexionar sobre las relaciones entre ética y técnica, entre sistema cultural y sistema económico, pues podría ocurrir que, partiendo de una determinada antropología, ciertas formas de concebir la actividad económica, la competencia, la asignación de recursos a través de los mecanismos del mercado, la creación de riqueza mediante la búsqueda del beneficio, pudieran contribuir al fomento de una actitud inmoral o amoral que de la economía tendería a difundirse a otros campos de la vida social. Si quiero comportarme como liberal que pretendo ser, no tengo más remedio que acoger la opinión del contrario que he intentado sintetizar y que desde luego es sostenida por un buen número de personas serias y respetables.
porque ser liberal, como he dicho, no es ser escéptico, indiferente, cínico, frío. Ser liberal es ser, desde luego, tolerante y comprensivo con las personas, incluso cuando éstas están evidentemente en el error objetivo. Pero ser liberal es mucho más. Ser liberal es tener serias y bien fundadas convicciones, pero aceptar que en materias no necesarias o evidentes, es decir, contingentes y opinables, las convicciones de los demás pueden ser, si son capaces de demostrarlo, mejores que las mías. El liberal, a mi juicio, no tiene por qué estar inmerso en una duda permanente que enerve la acción, pero debe admitir la duda y el diálogo para intentar desvanecerla, siempre que vea surgir ante sus convicciones opiniones que honradamente las contradicen. Así es como entiendo yo la lección que tanto en el campo científico como en la sociología continúa dándonos el autor de La Sociedad Abierta. Popper, y con él el sano sentir liberal, dice: quizá yo esté equivocado y quizá tú tengas razón, pero desde luego ambos podemos estar equivocados. Existe la verdad objetiva, principio básico regulador de todo diálogo racional, pero la mayor parte de las cuestiones que nos afectan, en cantidad, otra cosa es en calidad, en la mayor parte de las cuestiones nuestro conocimiento es incierto, y es precisamente mediante la discusión crítica como podemos acercarnos a la verdad. Y así es como llegué a la conclusión de que debía someterme a una reflexión sobre los hechos económicos y sobre las teorías que pretenden interpretarlos, tratando de ver si estas teorías son neutras desde el punto de vista ético o en el fondo de las mismas subyace alguna filosofía, y si este fuera el caso, si tal filosofía es compatible con la idea del hombre y de su dignidad como ser personal y trascendente, que no solo para el humanismo cristiano, sino para cualquier posicionamiento con sensibilidad moral, constituye un a priori ético. A fin de averiguarlo, procedí a un largo recorrido desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, para ver en cada tiempo de la historia con qué criterios éticos, según la cultura del momento, se han enjuiciado los hechos económicos, el comportamiento económico del hombre, y como a su vez, si este es el caso, la actividad económica ha influido en la afirmación o el deterioro de las normas o reglas de buena conducta. Al hacerlo, me encontré con las diversas escuelas de pensamiento filosófico, económico y político. Y si bien es verdad que hay pensadores liberales que son utilitaristas, consecuencialistas, empiristas, egoístas, amorales, dentro del pensamiento liberal caben también los idealistas, los finalistas, los dignatistas, los altruistas, los morales. Por tanto, no es correcto afirmar que el buen funcionamiento del sistema liberal de economía suponga y exija una axiología basada en el utilitarismo, en el egoísmo o cualquier otra postura moralmente censurable, porque este sistema en sí mismo considerado funciona con independencia del sistema de valores que impera en la sociedad en lo que el sistema de economía de mercado se desarrolla. Es decir, el sistema de economía de mercado es independiente de cualquier posicionamiento filosófico, lo cual no quiere decir que sea moral. Es más, nada impide pensar que pueda ser moralmente bueno, puesto que el sistema no presupone ninguna necesaria vinculación con concepciones filosóficas rechazables desde una antropología correcta. Sin embargo, desde un correcto entendimiento de cómo funciona la economía, puede sostenerse que el resultado del proceso de asignación de recursos dependerá, desde el punto de vista ético, de diversos factores. En primer lugar, de las ideas, valores y creencias sobre el hombre, la sociedad, el bien, la felicidad, etc., los cuales, a través de un proceso histórico-cultural, desembocan en un conjunto de reglas aceptadas por la sociedad para el comportamiento individual ante situaciones concretas. El resultado dependerá, en segundo lugar, de las instituciones que en forma de organizaciones, mecanismos, leyes y normas configuran el marco político jurisdiccional al que los agentes para la toma de decisiones se hayan sometidos o gracias al cual están protegidos tanto frente a terceros como frente al propio Estado. Y en tercer lugar, el resultado dependerá inexorablemente de las leyes invariantes por las que se rige el proceso de asignación de bienes y recursos escasos, también los inmateriales, a fines alternativos. Por tanto, la conjunción
de estos tres órdenes de factores nos dice que, aun siendo las leyes económicas invariantes, los actos puestos en juego por los agentes producirán resultados económicos o sociales distintos según sean los sistemas ético-cultural y político-jurisdiccional que respectivamente motivan y enmarcan la actuación de los agentes. Es decir, distintas axiologías y distintas organizaciones político-jurídicas producirán resultados distintos por la mera operación de las mismas leyes económicas generales, siendo posible predecir, gracias a lo que sabemos de estas leyes económicas, que tales o cuales situaciones, por muy deseables que sean, son o no en realidad posibles, ya que de las decisiones tomadas al objeto de alcanzarlas se producirán unas determinadas consecuencias que coincidirán o no con el resultado pretendido. Entendidas las cosas de esta forma, resulta sencillo, me parece, concluir que podemos y debemos intentar mejorar desde el punto de vista ético los resultados del proceso económico de asignación de recursos, mejorando el sistema de valores y mejorando el sistema institucional, pero no intentando interferir en el núcleo invariante de las leyes económicas. Si queremos que el capitalismo dé sus mejores frutos desde todos los puntos de vista, no debemos de intentar corregir coactivamente el funcionamiento del sistema, sino regenerar moralmente el entorno en el que funciona, es decir, impulsar la mejora del sistema ético-cultural y del sistema jurídico-institucional para adecuarlos a una antropología basada en la naturaleza y valor del hombre como ser racional y libre, con un fin propio que es al mismo tiempo inmanente y trascendente. Esta es la antropología que necesitamos para que el capitalismo funcione también éticamente. Si los agentes del sistema capitalista toman sus decisiones económicas, eligiendo las alternativas en función no exclusivamente del valor económico inmediato, sino teniendo en cuenta además y sobre todo el impacto que estas alternativas producen en el interior, en el valor de la persona, tanto del propio decisor como de los demás. Es decir, en pocas palabras, si conducidos por la prudencia, viven en sus actuaciones todas las virtudes morales, entre las cuales está desde luego y muy en primer lugar la virtud de la justicia, entonces el sistema de mercado, gracias al efecto del núcleo invariante de las leyes económicas, conducirá a resultados que serán económica y éticamente los mejores posibles. Muchas gracias. Muchas gracias por tu brillante exposición, doctor Termes. Quería preguntarle, ¿cuál es su opinión en relación a la postura del Santo Padre Juan Pablo II, que parece haberse cambiado o diferido de lo que inicialmente dijo en Centésimos Annus en relación a la economía de mercado? Y ahora en Cuba nos presenta un panorama distinto en la opinión de él. Creo que la postura del Santo Padre en su encíclica Centésimos Annus significa el último lugar de la evolución del pensamiento social de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, que cierra la encíclica un periodo de 100 años desde la Rerum Novarum. Y por tanto, yo me refiero a ella para entender lo que es el pensamiento de la Iglesia en relación con los sistemas económicos. Tanto en este documento como en muchos otros, no solamente el pontífice reinante, sino sus predecesores, han dicho muchas veces que la Iglesia no tiene nada que decir, no tiene que proponer un sistema económico mejor que el otro. La Iglesia solamente tiene que decir una palabra, tiene una palabra que decir, es su texto propio, tiene una palabra que decir en todo aquello que toca a la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, dejando a salvo la dignidad de la persona humana, teniendo en cuenta, como he terminado en mi exposición, lo que exige las virtudes morales, concretamente la virtud de la justicia, que tiene mucha relación con el tema económico,
cualquier sistema de organización será malo. En otra de las sesiones que tendré el gusto de tener con ustedes, abordaré este tema que usted acaba de suscitar más directamente. En mi opinión, lo que, por decirlo coloquialmente, vale es lo que el Papa escribió en el número 42 del Centésimos año, donde viene a decir, si por capitalismo se entiende A, B, C y D, entonces la respuesta debe ser rotundamente afirmativa. Pero si por capitalismo se entiende C, H, Y, Z, entonces la respuesta es negativa. Es decir, distingue, puede haber un capitalismo bueno y un capitalismo malo. Yo creo que debemos adherirnos a la concepción del capitalismo bueno y hacer todo lo posible para que realmente lo sea. Lo que el Papa haya dicho en Cuba hay que marcarlo en el ambiente en que se hallaba y hay que ver si lo que la prensa ha dicho es exactamente lo mismo que él pronunció. No se puede, a mi entender, tomar, agarrar unas palabras, sacarlos de su contexto y querer elaborar toda una doctrina sobre ellas. Para mí, esta noticia de prensa, que es lo único que yo he tenido, estas referencias, no hacen variar mi postura en absoluto respecto a lo que yo creo que el Papa actual piensa sobre los sistemas de organización económica y en concreto sobre el sistema de economía de mercado. Pastor, usted habló sobre la libertad de un católico. Le ruego que hable un poco despacio y alto porque... Estaba diciendo que usted había hablado sobre la libertad de un católico para poder ser un libre pensador. Y no se tenía que ser un escéptico, un ateo para poder ser un libre pensador. Pero como opinaba él sobre el pensamiento social de la Iglesia, no es contradictorio para un católico, ya que no es solo el pensamiento social, sino es antiliberal casi. En esta época no es contradictorio sus pensamientos económicos, filosóficos, sus pensamientos religiosos. ¿En qué momento pueden llegar a coincidir los pensamientos? Bien, se lo he entendido bien, que no lo sé. Su planteamiento me parece que consistía, o venía a decirnos, que la contraposición que se puede existir entre el pensamiento liberal y el pensamiento católico no se refiere solamente al tema económico, sino al campo filosófico. ¿Es esto lo que me estaba diciendo? Bueno, yo entiendo que esta confusión que puede existir al día de hoy parte de un hecho histórico, que es la postura que en el siglo XVIII la Iglesia se vio obligada a tomar frente al modernismo, frente al liberalismo filosófico, que pretende hacer del hombre el centro del universo y la razón de todo el existir, para darse a sí mismo las reglas de comportamiento. Este liberalismo filosófico fue condenado en aquel tiempo y sigue condenado el día de hoy por los líderes de la Iglesia. El que quiera, evidentemente, adherirse a este pensamiento filosófico que hace del hombre el centro de su decisión, de su propio actuar, que no acepta las leyes permanentes y universales que se derivan de la propia naturaleza del hombre, evidentemente está fuera del campo del pensamiento católico. Pero tanto Juan XXIII como Pablo VI dejaron bien claro sentado que no se pueden rechazar doctrinas de organización económica por el hecho de que algunos pensadores en tiempo pasado que fueron partidarios de estos métodos comulgaran también con los errores del liberalismo filosófico. Por tanto, no hay al día de hoy, es más, creo que y citaría palabras del profesor Argandoña, me parece que algún día tendré el placer de tenerlo de visitante en esta universidad, de mi escuela, Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de Barcelona, que forma parte, como ha dicho el decano, de la Universidad de Navarra. Él dice, se hace un daño cuando
algunas personas atacan a los que propugnan actualmente el movimiento económico liberal, a la economía de mercado, diciendo que esto se apoya en el pensamiento filosófico condenado por la Iglesia en siglos anteriores. No es cierto, no se apoya en esto. He dicho en mi exposición que tras un largo recorrido se puede comprobar que, dentro del liberalismo hay muchas corrientes, ¿no? Si queremos, hay dos grandes corrientes, la positivista, la jus naturalista. Yo me inscribo en el pensamiento liberal jus naturalista, es decir, acepto la ley natural, que es el reflejo de la criatura racional de la ley eterna, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Coexistir con el sistema liberal tantos otros sistemas filosóficos principales o contradictorios. ¿Cómo es que el sistema liberal no se puede calificar de amoral? No, el sistema no se puede calificar de amoral porque no lo es. Es decir, el hecho de que tal vez no me he expresado suficientemente claro, pero yo entiendo que el sistema, lo que llamamos el capitalismo, el sistema de economía de mercado, es un sistema económico que descansa en tres patas. Uno es la propiedad privada, incluso de los medios de producción. El segundo, la utilización de los precios en el libre mercado como el mejor sistema de asignar los recursos. Y tercero, que cada persona puede tomar libremente sus decisiones, aceptando el riesgo del fracaso a cambio de disfrutar del beneficio si se produce. Esto es el sistema de economía de mercado, esto y nada más que esto. Sin embargo, este sistema económico vive en un mundo, está rodeado en un mundo en el que hay prevaleciendo un sistema de valores, lo que he llamado yo la axiología, el sistema ético-cultural que existe en un determinado ambiente, y al mismo tiempo de un sistema jurídico-institucional, es decir, de las instituciones dentro de la que la economía se desarrolla, dentro de las personas están condicionadas por este sistema. Y entonces yo digo, el sistema económico en sí es neutro desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, el sistema en sí es neutro. Sin embargo, como no puede separarse, es lo que Michael Momak en algunos de sus libros llama el sistema tripartito y uno, que es esto, el sistema económico, el sistema ético-cultural y el sistema jurídico-institucional. Y los tres forman lo que llama el capitalismo democrático. Entonces, si las leyes del mercado funcionan, cualquiera que sea el sistema ético-cultural que existe, ¿no? Sin embargo, el sistema ético-cultural y el sistema institucional condiciona el comportamiento de las personas que producirán los actos que, de acuerdo con las leyes económicas, darán los resultados. También lo dije en un momento hacia el final. Cuando un agente del sistema capitalista toma sus decisiones, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista ético y psicológico, entonces los resultados que se producen son los mejores. El valor económico, cuando un directivo de empresa tiene que tomar una decisión, tiene que comprobar la factibilidad de la decisión que va a tomar desde el punto de vista económico. Si económicamente no funciona, es inútil que tenga muy buenas intenciones, porque estas intenciones no se materializarán, porque económicamente no puede aquel acto dar buenos resultados. Pero al mismo tiempo de hacer esto, debe ver qué produce esta decisión en su persona y en la persona de los demás. Vamos a suponer, yo soy un empresario y vendo un determinado producto, ¿no? Y entonces en este producto yo ofrezco una determinada calidad, pero voluntariamente yo la falseo y engaño, hay un fraude en lo que yo vendo, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista económico, a corto plazo esto me produce un beneficio,
Pero si yo considero que al hacer esto, yo a mí mismo me he hecho mentiroso, he defraudado, o sea que me he envilecido como persona, y si además he dicho a mis viajantes que ofrezcan esta mercancía que sabemos que está dañada, o que causa daño a las personas física o moralmente, y aquellas personas lo aceptan, yo les he hecho un daño a las otras, y los otros se lo han aceptado voluntariamente, también se han envilecido a ellos, ¿no? Por lo tanto, el verdadero empresario sabe que a veces tiene que renunciar al beneficio inmediato si considera el daño moral, ético o incluso físico que puede producir en otras personas aquella decisión que desde un punto de vista economicista para él sería interesante. La confianza, la lealtad, el cumplimiento de la palabra dada, el pagar en el plazo convenido, todas estas son valores morales, ¿verdad?, que no son objeto del mercado. Esto no se puede comprar ni vender. Sin embargo, sin esto, la economía no puede llegar tampoco a producir buenos resultados. ¿Sí? ¿Cómo? Este año en la universidad. Sí, me he enterado, sí. Un departamento de ética, pero sin embargo ese departamento de ética solo funciona en la facultad de economía. Como usted decía, que NOVA dice que una sociedad se basa en la ética, en la economía y en el derecho. ¿Por qué entonces solo centrarse en la facultad de economía? ¿Usted cree que usted debería reunirse en la facultad de ética? Es una pregunta que no puedo contestar. Estos son las autoridades académicas, de la universidad. Yo pienso que sí. Mire, le voy a decir una cosa. Que creo que me entiendan. En los estudios superiores de la empresa, que es la escuela de negocios de la Universidad de Navarra, que tenemos la sede como en Barcelona, aunque tenemos otro campus en Madrid, impartimos enseñanzas por el mundo del caso, o sea, en todos los campos, ¿no?, todos los cursos, el de finanzas, el de producción, el de marketing, el de dirección de recursos humanos, el de estrategia, todos impartimos por el sistema del caso. Hay también un departamento de ética donde se da algunas lecciones magistrales, pero principalmente se opera también por el sistema del caso. Se someten casos en los que la issue, el contenido ético, ¿verdad?, sale a reducir. Pero en mi opinión, y en la de mis colegas, lo importante no es tanto estas lecciones de ética, sino que en todos los casos que se analizan esté siempre presente el pensamiento ético. El método del caso, yo no sé si usted lo conoce, pero el método del caso, el profesor no tiene que hacer gran cosa, tiene que animar que hagan los demás. O sea que el buen profesor del método del caso es el que está callado, levanta una mano, se lo da, apunta en matizar lo que usted ha dicho, entonces pues cuando vuelve el otro, lo refiere a lo que primero apuntó, después le enzarza con el de más allá, ¿no?, y del diálogo, y debe dejarles andar, aunque parece que estén muy descarriados, porque después al final ya tendrá tiempo de resumir. Bien, pues a mi entender, en las discusiones de todos los casos, cuando uno levanta la mano y dice yo lo que haría sería echar a este, o puede decir, puede ser, el empresario ¿qué hace? El empresario analiza la situación, detecta el problema. Analizar la situación quiere decir sacar el grano de la paja. En una descripción de una situación real hay cosas que son poco importantes y hay cosas que son muy importantes. Hay que distinguir lo que son hechos de lo que son suposiciones, de lo que son interpretaciones. O sea, analizar la situación, detectar el problema. ¿Cuál es el verdadero problema que tenemos aquí? Entonces, generar alternativas de acción, ver cómo resuelve este problema. Se pueden presentar
Y en la clase sucederá así, habrá un día, yo haría esto, yo haría lo otro, yo lo de más allá. Bueno, esto no es más manifestación de lo que hace el directivo, genera alternativas de acción, pero después tiene que elegir una. Por eso se demuestra que no sirve para empresario al que tiene capacidad de análisis, pero no tiene capacidad de síntesis, o sea, o no tiene capacidad de decisión, porque lo peor de todo es no decidir nada. No se puede pretender acertar al 100%. No sé si fue al antiguo presidente del Senado Montes que le preguntaron, ¿usted acierta siempre? Yo me conformaría con aceptar el 50% de las veces, ¿verdad? O sea que lo peor de todo es no acertar, ¿no? Lo peor de todo es no hacer nada, entonces realmente no hemos acertado. Bueno, entonces hay que generar alternativas. Y estas alternativas hay que elegir una. Y después hay que instrumentar la puesta en marcha. Hay que repartir la tarea. Hay que seguir los resultados. Hay que comprobar. Todo esto es la función del directivo. Muy bien. Pues entonces, cuando en la clase se está reproduciendo la realidad, ganando tiempo y haciendo el experimento con gaseosa, yo no sé si esto se entiende. Quiero decir que los experimentos se los hace con algo que no vale nada, no pasa nada. O sea, si en clase tomamos una decisión, no hemos arruinado más que sobre el papel, por tanto, no corremos riesgo, ¿no? Entonces, quiero decir, ganamos tiempo porque tomamos muchas decisiones en poco tiempo y al mismo tiempo no nos arriesgamos. Prácticamente, aunque teóricamente nos arriesgamos. Bien, entonces, cuando se producen estas cosas y uno dice, yo haría esto, yo le echaría a este señor, el profesor, si tiene preocupación ética, lo que tiene que decir es, oye, y este acto de despedir a este, ¿qué produce en él? ¿Qué producen los demás que lo contemplan? ¿Juzgarán que es justo esta decisión de despedirlo o es arbitrario? O sea, el contenido ético de la decisión. El contenido económico puede ser que sea aparentemente, de momento, a corto plazo, sea lo mejor que puede hacer. Y que empiece esto, otra cosa, ¿no? Yo promocionaría a este, le daría el puesto de jefe de un departamento a este, ¿no? Muy bien. Todos los que ven, tú mismo, al hacerlo, actúas en justicia, haces lo que debes hacer, o sencillamente lo haces porque este te adula o hace lo que tú le dices, nunca te dice la verdad, Claro, son comportamientos que no son éticos. Es claro, si yo promociono al que hace lo que yo le digo siempre sin decirme lo que debe decirme porque cree que es la verdad, pues entonces y los otros lo ven, entonces es decir, las motivaciones de los individuos no son solo motivaciones extrínsecas, motivaciones que hacen actuar a la persona por lo que va a recibir del exterior, el salario, el ascenso, los honores, ¿no? Las personas tienen motivaciones intrínsecas, las personas se mueven por lo que, la satisfacción que les produce el trabajar, por el hecho de aprender, por el hecho de hacer bien a las otras personas. Estas son motivaciones trascendentes, ¿no? Entonces hay que pensar que no puedo yo tomar unas decisiones economicistas que den un resultado causando daño a otras personas. No lo puedo hacer, no lo debo hacer. Entonces, claro, yo no soy nunca partidario de defender la ética porque es rentable. Esto en algunas escuelas de negocios lo hacen. Venden la ética porque es rentable. Pero esto es igual que decir que no se debe beber un veneno porque es amargo. Porque si algún día uno toma un veneno que es dulce, morirá envenenado, ¿no? O sea, no se puede vender las cosas con falsos argumentos, hay que vender con verdad. La ética hay que serlo porque somos personas humanas, no porque sea rentable. No es rentable la ética a largo plazo, evidentemente, pero esta no es la razón para ser ético. La razón para ser ético es que somos personas que debemos comportarnos de acuerdo con nuestra propia naturaleza, que exige esta rectitud de comportamiento. ¿Cómo? Sí,
para mí está muy claro. El Estado liberal es el Estado mínimo. Las funciones del Estado, se lo voy a explicar de una manera gráfica, si no tenemos tiempo. Bueno, entonces, en la antesala del gobernador del Banco de España, aquí me llaman director del Banco de México. Yo soy amigo y conocido de don Miguel Mancera, que esto es México, no estamos en... Es que como vengo de Monterrey, ahora me está confundiendo. Pues en la sala de espera del gobernador del Banco de España hay una mesa circular antigua, del siglo XIX, donde es pequeña, hay unas incrustaciones de marfil que pone Su Majestad el Rey, secretario del Consejo de Ministros, ministro de la Guerra, ministro de Estado, ministro de Justicia, ministro de Marina, ministro de la Gobernación. O sea, hay como en cada uno de estos rumbos hay un cajoncito pequeño donde debían poner los papeles. O sea, son 5 ministros con el rey que gobernaban el país. Bueno, pues esto es lo que hay que volver. El Estado no se lograremos jamás, pero el Estado liberal es el Estado que se ocupa de las relaciones con el exterior. Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que llamaban Ministro de Estado, relaciones con el exterior. Defensa del territorio. Ahora se acostumbra llamar Ministro de Defensa, lo llamaban Ministro de la Guerra, o de la Marina, cuando teníamos las posesiones de ultramar, no, Ministro de la Guerra. Ministro de la Gobernación, algunos se llaman Ministro del Interior, que es defensa de seguridad y orden público, la protección de las personas y de los bienes, etc. Administración de la justicia, ¿no? Estas son las funciones primigenias del Estado. El Estado no se tiene por qué meter en todo lo que se refiere a la economía y a la vida privada de las personas. El Estado es un Estado fuerte pero pequeño, que dicta la ley y la hace cumplir para todos los ciudadanos, que libremente buscan sus fines e intentan resolver sus cuestiones respetando la libertad de los demás, que para esto está la administración de la justicia. Ahora bien, el Estado debe tener también un papel subsidiario. Al lado de las funciones primigenias, que son esto, ¿no? Relaciones con el exterior, defensa del territorio, seguridad y orden público, administración de la justicia, al lado de estas funciones debe haber la función subsidiaria, que quiere decir proporcionar aquello para aquellas personas que no son capaces de obtenerlo por sí mismo, de resolver sus problemas por sí mismo. Hay personas que, por su propia condición, por su propia naturaleza, por la situación en que han nacido, nunca serán capaces, pero no serán muchas, en una sociedad liberal nunca serán muchos, porque el estímulo que produce la sociedad liberal hace que las personas, esto es lo que uno de los libros que ha citado, El poder creador del riesgo. El poder creador del riesgo tenía en la tesis del discurso de ingreso de la academia, tenía un subtítulo, continuaba diciendo, frente a los efectos paralizantes de la seguridad. El riesgo es creativo. En una sociedad son muchas las personas que salen adelante porque están en una situación de riesgo que despierta todas sus capacidades. Cuando las personas les dan lo que necesitan desde la cuna hasta la cumbre, estas personas se adormecen, estas personas se aflojan, no sirven para nada, o sea, no afrontan. Entonces, en un estado en que hay la competitividad, que no es contradictoria con la solidaridad, donde hay la competitividad, son pocas las personas pero hay siempre algunas no tendrán. Y esta es la función del Estado, proporcionar subsidiariamente, la función subsidiaria, proporcionar la solución de aquellas necesidades personales que algunas pocas personas de la sociedad no podrán obtener por sí mismos.
Y esto sí tienen que hacerlo con cargo a los presupuestos del Estado. Esto lo tenemos que hacer los demás para usar esto. Pero nada más, fuera de esto el Estado no tiene que ser empresario, el Estado no tiene que tener fábricas, ni tiene que tener servicios, ni tiene que tener nada. O sea, puede ser que algunos servicios que tradicionalmente han sido del Estado, los correos, las comunicaciones, todo esto han sido del Estado desde hace bastante tiempo, pero pueden prestarlo también el sector privado, con contratas con el Estado, con concursos con el Estado. Las cárceles pueden ser privadas, no es necesario que sea propiedad de los gobiernos. Es muy reducido el papel del Estado, pero tiene que ser fuerte. Tiene que marcar el marco legal en que los ciudadanos se pueden mover y tiene que imponer el imperio de la ley. Ley a la que se debe someter el gobierno primero de todos, en primer lugar. Porque el mal de las modernas democracias es que son peores que los sistemas autocráticos, dictatoriales. ¿Por qué? Porque bajo el pretexto de que son elegidos democráticamente, como tienen un poder omnímodo, hacen lo que quieren para dar satisfacción a determinados grupos de presión que, como contrapartido del voto que les darán, les dan cosas a las cuales no tienen ningún derecho. Nos estamos enredando y tomando la palabra de arriba, señor. ¿Cuál es la explicación ética para que el altruismo sea ante el egoísmo de una sociedad liberal? ¿Cómo? ¿Cuál es la explicación ética para que el altruismo sea ante el egoísmo de una sociedad liberal? No, el egoísmo siempre es un vicio. El egoísmo no fundamenta la sociedad ni la economía de mercado. El egoísmo no. El bien propio no es el egoísmo. La búsqueda del bien propio no es el egoísmo. Del interés propio, el interés propio. Eso lo tiene perfectamente escrito, tanto en Adam Smith como en cualquiera. Milton Friedman lo tiene muy bien escrito. Dice, el que actúa, el misionero que se va al África, actúa por interés propio. Y esto no es egoísmo. El que se deja toda su vida investigando para hacer progresar la ciencia, lo hace por interés propio. Esto le gusta hacerlo, lo hace en interés propio, pero esto no es egoísmo. Confundir el interés propio con el egoísmo es una visión muy mezquina. El fundamento de la economía de mercado es el interés propio. Buscando el interés propio se logra el bienestar propio de los demás. Esto es lo que dice la doctrina liberal, pero esto no es el egoísmo. El egoísmo excluye a los demás. En la economía de mercado hay que pensar en el otro, porque si no pienso en la necesidad del otro, no tengo nada que hacer. Yo tengo que hacer lo que al otro quiere que le haga yo para él. Esto es altruismo, es hacer para los demás. Naturalmente que también busco un mío propio, que no es incompatible con el de los demás, ¿no? Claro, el error que tienen los socialistas en general es que se mueven siempre en un sistema de economía de suma cero, de sociedad estática, medieval, en lo que efectivamente el bien es este y lo que es tuyo no es mío, lo que yo tengo no lo tienes tú. Pero en una sociedad, en una economía abierta, dinámica, la tarta crece y al crecer hay más para todos. No es que yo tenga que quedarme lo que es tuyo, ni tú lo mío, ¿no? Sino que hay más para todos. Porque es una economía abierta, una economía dinámica que hace crecer el producto, hace crecer el producto. Ahora si doctoramos en la Universidad de Navarra, un gran profesor, Simon, en economía de la población, y en contra de las teorías malthusianas que suponen que el crecimiento de la población va en contra del crecimiento de la economía, ha defendido siempre que el crecimiento demográfico y el crecimiento económico van en paralelo, porque el gran recurso de la humanidad es el hombre. Cuanto más hombre. Y él pues dice, si fuéramos los 400 millones de habitantes que debía tener el mundo hace
decenas y decenas de siglos, no habríamos inventado ni la luz, ni el teléfono, ni la televisión, ni nada. O sea, todo esto ha nacido precisamente porque éramos cada vez más, ¿no? Y hay recursos naturales suficientes. Lo que sobra son intervencionismos e intereses de grupo que impiden que estos recursos sean explotados adecuadamente, ¿no? Desgraciadamente, después de, a los 8 días de darle el doctorado honoris causa, se nos murió. O sea, el doctor Sayos. Aquí levanta la mano. Parece que se va animando la cosa. Voy a mirar ahora que tenemos, porque creo que tenemos una mano. Como la función social de la empresa y en su debido caso, ¿cuál debe prevalecer? ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe prevalecer? Ah, no, es que no debe prevalecer, es que la empresa es antes que nada, con esto creo que podríamos terminar, ¿no? Porque va a requerir un poco de rato, ¿no? La empresa es antes que nada una comunidad de personas. Si no admitimos esto, ya no podemos seguir. La empresa es una comunidad de personas. Unas personas aportan trabajo, otras personas aportan capital, otras personas aportan dirección. Esta comunidad de personas que aportan unos trabajo y otros dirección, bajo otros capital, bajo el impulso de la dirección, busca el logro de un objetivo. Y este objetivo debe ser bifronte, debe tener dos caras. Por un lado, debe prestar servicio a la sociedad, pero servicio verdadero, no contraservicio. Por eso hay empresas que no se justifican moralmente porque prestan a la sociedad, es un contraservicio. El traficante de drogas, por mucho que gane, es un contraservicio lo que está prestando, ¿no? Y al mismo tiempo debe generar riqueza, crear rentas para todas las personas que están en la empresa y en contacto con ellas. Por eso hay empresas que, aunque el objetivo sea moralmente irreprochable, no se justifican porque no generan la riqueza suficiente para dar satisfacción a todos, a los que aportan trabajo con un justo salario, a los que aportan capital con una justa remuneración, si es capital de deuda, con los intereses contractuales, y los que aportaron capital de riesgo con el beneficio que esperaban, ¿verdad? Este es el objetivo de la empresa. Muy bien. El primer objetivo social de la empresa es hacer esto, es crear riqueza y bienestar para todas aquellas personas que forman parte de la empresa y están en contacto con ellos. Se engañan los empresarios que no cumplen bien este objetivo, que es el de dar riqueza y bienestar, que quiere decir realización también de las personas, desarrollo de las personas ante la empresa, dando caridad a una obra externa. Esto no es, esto no es. El objetivo social de la empresa es ese, es el bienestar de todas las personas, la realización, el bien común en aquella parcela que a la empresa le toca estar. O sea, tanto los que trabajan con ella, o sea, los que aportan capital, normalmente si lo que hace es intentar maximizar el beneficio del accionista, tratando injustamente al que proporciona el trabajo, entonces no cumple su función social. Está faltando la virtud de la justicia, no reparte equitativamente la tarta, ¿verdad? Por lo tanto, o aprovecha una situación de monopolio para tratar injustamente a los que le proporcionan los bienes, los proveedores, o aprovecha esta misma situación para extorsionar a los clientes, cobrándoles un precio superior al que el mercado libre daría, ¿no? Cuando la situación lo impone él, ¿verdad? No está cumpliendo su función. O sea, no es que deba prevalecer, es que está inmerso dentro de los fines de la empresa el cumplimiento de la función social, tal como lo puedo decir.
Ahora, hay muchos que piensan que la función social de la empresa es la beneficencia. Esto no tiene nada que ver. Puede una empresa. Lo voy a explicar. El Banco Popular, que me parece que el señor decano, sobre todo, que fui consejero delegado cuando era joven, ahora soy simplemente consejero, pues tenemos un sistema muy especial, ¿no? Y es que incluso algunas veces cuando algunos inversores de fondos americanos han venido allí y se lo explica, se quedan un poco asombrados, ¿no? En todas las sociedades anónimas hay un punto de los estatutos que dice el Consejo tiene derecho al 4% del beneficio después de impuestos, ¿no? 3 o 5 que sean, y que se reparte discrecionalmente entre los miembros del Consejo. Bueno, pues los consejeros del Banco Popular tomaron el acuerdo hace muchos años y lo han venido manteniendo sus sucesores, los que les han ido sustituyendo, han tomado acuerdo de que este derecho que los estatutos le dan, efectivamente lo reciben, pero no va a los consejeros. Esto se destina todo a unas fundaciones que tiene el banco para hacer obras benéficos sociales, para atender a necesidades concretas de personas. Y esto creo que es asombra, diríamos, a estos inversores, porque no hacemos beneficencia con el dinero de los accionistas, sino con el dinero que les correspondería a los consejeros, o sea, con su propio. Y por tanto, los consejeros del Banco Popular no cobran absolutamente nada. Naturalmente, los consejeros son accionistas y, por tanto, están sentados en el Consejo para defender sus propios intereses, que son las acciones que tienen. Y esto es la mejor condición de que son consejeros independientes. No le deben nada al presidente. No le dirán sí señor, sí señor, sí señor. No le dirán sí señor. ¿Por qué? Porque, claro, defienden su interés propio. El presidente, aunque les eche, para ellos es igual. No les daba nada. Ahora hay otros consejeros que cobran una pasta, cobran un... Y entonces no se atreven a decir que no al presidente. Bueno, yo creo que con esto, señor decano,